Muy bien, pues como dijimos la semana pasada, entramos en la segunda parte del capítulo 1 de Romanos y hay una separación bastante sustancial entre los versículos 1 al 17 y los versículos 18 al 32, y así de una manera muy resumida pues, habíamos dicho que del 1 al 17 es la vida con y según el Evangelio, y del 18 al 32 la vida sin el Evangelio, ¿no? Entonces, pues así de manera muy resumida. Entonces, para tenerlo en nuestra retina, pues lo mejor es que lo leamos, ¿vale? Vamos a leer Romanos 1, 18 al 32. Y sí voy a pedir colaboración. ¿Tenemos un micrófono? Sí. Voy a pedir colaboración que algún hermano o hermana que quiera leerlo, o alguno de los chavales jóvenes que lo quiera leer. ¿Tenemos colaborador joven que quiera leer? ¿Quiere leer, Leo? ¿Sí? 1 del 18 al 32. Muchas gracias por la colaboración. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impecables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pues muchas gracias, Leo. Pues esta es la triste vida y la triste consecuencia de vivir fuera del Evangelio, fuera de la palabra de Dios, ¿no? Así que vamos a ir desarrollando un poquito toda esta idea y vamos a ir viendo. Hay dos cosas que observamos en el versículo Romanos 1, 17 y 18. En Romanos 1, 17 dice, porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela, ¿vale? Entonces, en el Evangelio hay algo que se revela, que es la justicia de Dios. Pero en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿vale? Entonces, tenemos dos cosas de Dios que se revelan y que precisamente son el núcleo de estas dos partes que hemos dicho del capítulo 1 de Romanos, ¿verdad? Y entonces, pues ya hemos estado hablando bastante sobre lo que es la justicia de Dios, el Evangelio de Dios y todo esto. Incluso en la semana pasada hicimos un resumen
de toda la primera sección. Y entonces pues ahora nos vamos a centrar en lo que es la parte de esta parte que narra, que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco esto. Entonces partimos de la premisa de que Dios es totalmente justo, ¿vale? Dios es totalmente santo y es totalmente misericordioso. Justo, santo, misericordioso. Por poner un ejemplo, voy a leerlo, no lo busquéis. Número 14-18 dice: Yahvé es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión. Mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Es decir, que no es que sea un bonachón que lo deja pasar todo, porque sea misericordioso y perdone la iniquidad. No, para nada. Dice, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Eso es el número 14-18, y Salmo 103-8 dice: Misericordioso y clemente es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia, ¿vale? Entonces partimos de esa premisa, que digamos como que la ira de Dios no es algo que viene en la primera de cambio, pum, y Dios salta. Dios precisamente es muy paciente, es muy misericordioso, y entonces Él espera y espera y espera, ¿no? Entonces, Dios en su palabra, pues en su evangelio, lo que revela es precisamente esa justicia, y quiere que todas las personas conozcan su justicia a través de su palabra y de su revelación. Él está buscando eso, y Él está, vamos a decir así, promoviendo esta cuestión, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando el hombre precisamente se revela y lo rechaza? Entonces, la ira de Dios actúa. Podríamos hacer la pregunta, ¿y por qué actúa la ira de Dios? Pues vamos a ir viendo un poco esto, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, como la ira de Dios. La pregunta sería, ¿contra qué se revela la ira de Dios? Pues, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia, en esta versión de las Américas dice, restringen la verdad, ¿vale? Luego hablaremos sobre esa palabra restringen. Entonces, ¿contra qué se revela la ira de Dios? Pues contra toda impiedad e injusticia, ¿vale? De los hombres. Vamos a centrarnos en estas dos palabras. La ira de Dios se revela contra toda impiedad. Impiedad viene de la palabra griega que es asebeia, ¿vale? Que significa impiedad, lógicamente, y también por implicación maldad, perversidad, ¿vale? Entonces la ira de Dios se está revelando contra esa maldad, perversidad. Buscamos la palabra impío, que es la palabra en griego asebes, que significa irreverente, y por extensión, impío, malvado, ¿vale? Entonces, asebeia, maldad, perversidad, impío, malvado. Y por agrandar un poco más el sentido, la explicación, es alguien sin temor de Dios. Un impío es alguien que no teme a Dios, que no adora a Dios, sin reverencia hacia Dios, y sobre todo que es una persona que actúa en rebeldía o en rebelión contra las demandas de Dios. Es decir, Dios expone y Dios enseña a través de su evangelio, de su palabra, una serie de, vamos a llamarle así, de pautas, por decirlo de una manera muy sencilla y que se pueda entender rápido, una serie de pautas para que el hombre viva, ¿vale? Que es su instrucción, ¿no? Y este hombre impío, pues actúa en rebelión, es decir, no, tú dices que a esto sí, yo digo que no, ¿vale? Yo digo que no. Entonces dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, que es lo que estamos viendo, y contra toda injusticia. La palabra injusticia es adiquía, ¿vale? Significa injusticia, propiamente la cualidad, por la implicación del acto, moralmente maldad. Está relacionado con impiedad, maldad de carácter, de vida o de acción. Iniquidad, injusticia, injusto, maldad, malo, mala, agravio. Y si desglosamos, si desmenuzamos la palabra adiquía está compuesta de un prefijo que es a, que significa no en griego, a, que también lo utilizamos en castellano, también se utiliza el prefijo a para decir una negación, es a, y diquía, que viene de la palabra dique, o dique, que es justicia divina. Entonces lo que está diciendo que esas personas son adiquía, es decir, sin justicia divina. Entonces,
¿Dónde encontramos la justicia divina revelada? Pues en su palabra. El Señor ahí desarrolla, explica, muestra su palabra, ¿no? Y entonces, pues, estas personas que están en rebelión, pues, ocasionan y provocan la ira de Dios. Pero como he dicho al principio, como hemos leído, la ira de Dios no es algo que arda porque le ha irritado un poquillo, perdón, y está enfadado y salta. No, no, no. Dios es paciente, es misericordioso. Y esto es importante que lo remachemos, ¿vale? Y entonces la otra palabra decía, en esta versión dice que restringen la verdad. Entonces voy a leer el versículo entero. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que ya hemos dicho que lo hacen adrede, ¿verdad? Y a maldad. Que con injusticia restringen la verdad. Esta palabra también en la versión de Reina Valera 60 y la Biblia textual, versión 3, tercera, lo traduce por detienen, ¿vale? Entonces, detienen la verdad. En la versión textual, en la Biblia textual, versión cuarta, dice retienen, lo traduce de otra manera diferente. Y en las Biblias católicas, Nácar Colunga y Biblia de Jerusalén, dice aprisionan. Entonces, todos estos campos semánticos nos abren mucho, ¿no? Porque si lo juntamos es restringen la verdad, detienen la verdad, retienen la verdad, aprisionan la verdad. Viene este verbo restringe, o el que estamos utilizando como aprisiona, etcétera, la palabra original es catejo, ¿vale? Y catejo también tiene sus connotaciones. El significado es sostener abajo, ¿vale? Sostener abajo. Y por varias implicaciones significaría, pues, ocupar, poseer, retener, sujetar, tener, enfilar hacia, mantener firme, pero en el sentido de estar rotundo, apoderarse y detener. Entonces, también esta palabra está compuesta por dos partes. La palabra catejo viene de un prefijo que es cata, que significa abajo, ¿vale? El prefijo cata es abajo o debajo, y eso muestra oposición a algo, ¿vale? Algo que está opuesto a algo. Y el verbo ejo, que significa básicamente tener, entonces algo que tienen abajo. Entonces dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retiene o detienen, pero mirándolo desde este punto de vista es que tienen abajo. Entonces, a mi modo de entender, tener abajo es como tener en menos. Estamos hablando de la revelación, estamos hablando de la justicia de Dios, pues estos hombres, estas personas que están en oposición a la verdad, lo que hacen es ahogar la verdad, ¿vale? Para mí, ese sentido le encuentro una explicación bastante coherente, ¿no? Entonces, mirándolo desde este punto de vista, podemos leer el versículo 18 de esta manera. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad, contra todo lo que hemos estado hablando sobre impiedad e injusticia, que es aquel que está fuera de lo que Dios dice, de lo que Dios pide, que con injusticia, pues, tienen en menos, ahogan, ¿vale? Ahogan la verdad de Dios. Y entonces, pues, fijémonos esa actitud que tiene ese hombre al cual Dios le está provocando ira a Dios, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo que el apóstol Pablo había comentado, mejor dicho, había citado en el versículo 17, el apóstol Pablo al final dice una cita de Habacuc 2:4 que dice, mas el justo por la fe vivirá. El versículo 17 al completo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como decíamos, por fidelidad de Dios y para fidelidad del justo, del justificado, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero venía de Habacuc 2:4. Habacuc 2:4, leyéndolo al completo, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, a mí me da que pensar que el apóstol Pablo en su mente, cuando está desarrollando este capítulo, está Habacuc 2:4. Entonces en Habacuc 2:4, la primera parte, él está haciendo una aplicación de la segunda parte de Habacuc, es decir, del versículo 1 al 17 de Romanos 1, Habacuc 2:4, más el justo por su fe vivirá, y ahora el 18 al 32, él va a desarrollar el carácter o lo que ocurre con esa persona que dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, ¿vale? Es una explicación que yo le encuentro a esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo esto.
Y entonces vemos que ese hombre que se cita aquí, se está revelando porque se enorgullece. Cuando el hombre se enorgullece, realmente lo que está diciendo es que a Dios le está diciendo, oye, y tú no, yo, ¿vale? Y sale rápidamente el yo. Y esa altivez le lleva a que, como a Dios no, el hombre tiene que buscarse un Dios. ¿Quién es ese Dios? Él mismo. Él mismo. Entonces, tú no, yo, ¿vale? Entonces, vemos que hay en Romanos tenemos dos mundos antagónicos, dos mundos opuestos, uno de otro. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que vemos que el hombre está sustituyendo el papel de Dios por el papel del hombre. Y eso, si te fijas, no estamos yéndonos muy lejos, es que es lo que tenemos hoy día. Pero si nos vamos a un siglo anterior, es igual. Y si nos vamos a 2 siglos anteriores, es igual. Y sigue toda la historia y es igual. Es decir, que el hombre, una vez que se ha desligado de Dios, ya Él es Dios. Él es el Dios, ¿no? Leyendo la porción bíblica estos días, cuando estaba estudiando Romanos para el estudio, coincidía que estaba leyendo Deuteronomio capítulo 4. Y la verdad es que, como sabemos que las cosas no ocurren por casualidad, creo que el Señor puso delante este Deuteronomio 4 pues para comparar estos dos pasajes que le encuentro mucho sentido a estos dos pasajes, Romanos 1, 18 al 32, con lo que vemos en Deuteronomio capítulo 4. Así que si os parece, vamos a leer Deuteronomio 4, no lo vamos a leer entero porque es larguito, pero sí bastante versículo. Vamos a leer desde el 1 hasta el 31, ¿vale? Y ahora voy a pedir otro colaborador, para no cansar, aunque si tú quieres hacerlo leo sin problema. ¿Alguien quiere leer Deuteronomio 4, del 1 al 31? Me gusta mucho cómo el Señor hace estas conexiones, ¿no? Y cómo el Señor va mostrando, ¿no? Así que eso significa que tenemos que seguir escudriñando mucho la palabra, porque nos va a dar muchas explicaciones de muchas cosas. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baalpeor, que a todo hombre que fue en pos de Baalpeor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y les enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella.
Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses, hechos de mano, de hombres, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Amén. Es un pasaje impresionante. Y la verdad es que me llama mucho la atención el paralelismo, ¿no?, que podemos encontrar. Voy a leer voy a resaltar algunos versículos que son muy llamativos. Versículo 12. Entonces Yahvé os habló de en medio del fuego. Oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Versículo 15 y 16. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día que Yahvé os habló en Horeb en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada, ¿vale? Y el versículo 23. Guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que Yahvé vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que Yahvé tu Dios te ha prohibido. Y es lo que estamos viendo en Romanos capítulo 1 del 18 al 32, ¿no? Entonces, a causa de el Señor está advirtiendo y está avisando, ¿no? Y luego también le dice las consecuencias que tendrían el pueblo por desobedecer. Y dice que los iba a esparcir, que serían pocos en número, pero siempre está la misericordia de Dios, ¿no? Como vemos al final en el versículo 29 al 31, ¿no? El que busca, el que clama, ¿no? Entonces, tenemos que analizar, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Porque el pueblo, en esto que narra Deuteronomio capítulo 4, ha llegado a los extremos que ha llegado. Hemos resaltado que se hicieron imágenes, pero la pregunta, ¿y por qué se hicieron imágenes? ¿Por qué llegan a eso? Yo creo que hay una cuestión muy clave, es el versículo 2, Deuteronomio 4:2, que dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os mando. Es importante el cuidar de no añadir nada, es decir, guardar, ¿vale? Cuando la palabra insiste en guardar, es no quites ni añades tampoco. Aunque he leído antes el 15, lo vuelvo a leer en la primera frase. Así que guardaréis bien, ya que no visteis ninguna figura. Guardaréis, ni le pongáis, ni le quitáis. Versículo 23. Guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto. Guardar, guardar, guardar. Entonces, ¿qué significa guardar? ¿Meterlo en un cajón? No. Olvidarse no.
¿Qué significa guardar? ¿Que lo voy a obedecer? Sí, pero hay algo más, y es lo que dice el versículo 2, ni quitéis ni pongáis nada para que guardéis. Entonces, esa connotación de no quitar, de no poner, de cuidar, tal como la palabra dice. Entonces, si la palabra te dice, oye, que no había ninguna imagen, que solo escuchabais la voz, por lo tanto, no, guárdate de esto, ¿no? Y vemos todo lo que ocurre, ¿no? Así que, por lo tanto, es muy importante observar bien la palabra, cuidar, ni quitarle ni ponerle, ¿no? Entonces, la degradación, ya volviendo a la degradación de aquí, de lo que estamos viendo en Deuteronomio, pues se puede extrapolar a lo que estamos viendo en Romanos. Y ahora nos vamos otra vez a Romanos 18, 1.18, otra vez con 18, 1.18. Y volvemos otra vez a resaltar esto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces la importancia de guardar, como hemos dicho, es fundamental, guardarlo y ponerlos por obra. Entonces habíamos dicho que el versículo 18, la palabra restringe, podía ser detienen, retienen, aprisionan, apabullan, ahogan. Entonces esos hombres que vamos a volver mentalmente, vamos a volver a Deuteronomio capítulo 4, esas personas han conocido la palabra que Dios le ha dado, lo han tenido cerca, han tenido las tablas de la ley y sin embargo ellos han apabullado, han detenido, han ahogado la palabra y no estaban dispuestos a obedecer, estaban dispuestos a poner su versión y a decir, bueno, pues esto es lo que yo creo y lo que yo pienso, ¿vale? A partir de ahora viene el desarrollo de todo este núcleo. Como viene un desarrollo y no me quiero alargar mucho, lo voy a parar aquí, ¿vale? Solamente ha sido esta vez 30 minutos, más o menos exacto. Entonces, simplemente, pues haciendo un resumen, por no dejarlo así tan a bocajarro, ¿no? El resumen es que tenemos un Dios que es totalmente justo, totalmente misericordioso, totalmente santo, totalmente bueno. Es un Dios que precisamente se preocupa porque el hombre le conozca. Es un Dios que para que el hombre le conozca ha buscado a un pueblo que le sea luz y que le muestre la luz que Dios le ha dado a ese pueblo para todos los hombres. Y ese pueblo, en vez de encargarse de ese cometido que Dios le ha dado, de ser luz, pues se mezcla y se mezcla con la oscuridad. Entonces, Dios tiene misericordia, Dios tiene paciencia, queriendo que su pueblo reaccione, queriendo que su pueblo tome medidas, y a lo largo de la historia de su pueblo, pues ha mandado muchos profetas, muchos que avisan, muchos que, oye, ten cuidado, oye, que está metiendo la pata, hasta que, como dice Deuteronomio, al final han sido desechados, ¿no? Y ahora nos vamos para Romanos y tenemos a un hombre que es el apóstol Pablo, que tiene en su mente el Habacuc 2.4 y que está diciendo que hay un hombre que es orgulloso, al cual necesita la instrucción de Dios, porque es orgulloso y porque hay maldad en su corazón o en su alma, dice. Y por otro lado tenemos a que Dios le da, en su misericordia, por su revelación de su justicia, dice, más el justo por su fe vivirá, por la fe, por la fidelidad del Padre, por la fidelidad de Dios, ¿no? Entonces tenemos estos dos contrastes, ¿no? Y ahora estamos empezando a desarrollar el versículo 18 y lo que viene después. Nos encontramos con ese hombre o ese ser humano al cual Dios quiere alcanzar, pero que está diciendo, no, esta verdad que tengo aquí, que es tan evidente, hay que apagarla, hay que apabullarla y hay que esconderla, porque tiene que resaltar lo que yo opino, lo que yo pienso y lo que yo considero, ¿vale? Ese es el final del hombre, ¿no? Y al decir esto, que también lo voy a repetir varias veces, y a vosotros me imagino que también se os viene a la mente, estamos describiendo al hombre de hoy día. El hombre de hoy día es que está así, es apabulla. Y si tiene un poquito de revelación, enseguida lo achanta, lo pisotea, lo tiene en poco, ¿no? El verbo catejo, ¿no? Que hemos dicho, ¿no? Lo retienen, lo aprisionan, ¿no? Entonces, pues, esa lucha entre la luz y las tinieblas quieren prevalecer, quieren ganar, pero la luz tiene que ganar, y la luz
se proyecta a través de, de los luminares o las luminares que el Señor ha puesto, que es su pueblo, que es cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros, y estoy ya hablando un poco, nosotros muchas veces nos creemos que somos menos, en el sentido de que mi lamparita alumbra poco y cómo voy a encender yo la luz en estas tinieblas tan grandes que me rodean, que veo que todo el mundo va en una dirección y va todo el mundo para allá, para allá, para allá, para allá, y ahora vengo yo con esta pequeña linternita o cerillita con mi luz para decir, oye, que es que te estás equivocando, que te estás lanzando al abismo, ¿no? Pero realmente somos un cuerpo, somos un pueblo, y Dios le ha dicho a su pueblo, oye, que manifiesten la luz, que lleven la luz, ¿no? Y porque el ser humano, está claro, va en decadencia, pero ¿cuántos estarán en ese torrente de personas que van hacia el abismo? ¿Cuántos habrá que se puedan rescatar, ¿no? Somos luces y no podemos caer en lo que el pueblo antiguo, por decirlo de alguna manera, cayó. No vamos a caer en pecado ni en idolatría, lo tengo claro, pero tampoco podemos caer en apocar la luz. El Señor nos está diciendo que pongamos la luz en el candelero. Entonces yo lo digo a vosotros, pero me lo digo a mí mismo, que el Señor nos ayude a resplandecer, porque hay muchas personas que se están muriendo. Y hoy, por ejemplo, vemos a Sara llorando, ¿no?, en el chat por una persona que ella quería haberle hablado de nuestro Señor, pero no tuvo la oportunidad porque su hija no lo pospuso y esa persona ha fallecido, ¿no? Entonces, pues, que el Señor nos dé esa oportunidad para brillar, para dar luz, porque realmente el hombre está apabullando, está aprisionando, está deteniendo, está reteniendo. No quiero. Pero como hemos visto al final de lo que hemos leído de Deuteronomio 4, dice, pero el Señor está esperando a aquella oveja que dice que el que quiera venir a mí, yo le tiendo los brazos, ¿no? Así que tenemos un Señor muy justo, muy bueno, muy paciente, muy misericordioso, porque realmente su ira no es implacable, que dice, estoy tan enfadadísimo que este me lo cargo, ¿no? El Señor está intentando llamar a las personas. Así que nos quedamos con esta parte final más devocional, pero que el Señor nos ayude, ¿no?, a hacer luces, ¿no?, en medio de esta oscuridad tan aberrante, ¿no?, que nos rodea, ¿no?, porque cada vez es más densa esa oscuridad. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que brillar más, porque la luz brilla, cuanta más oscuridad hay, más brilla la luz. Señor sea la gloria. Amén.